presencia de Dios muy especial. Yo creo que el Señor, hermanos, nos ha citado en ese tiempo hermoso, ¿verdad? Ha preparado una agenda y allí lo anotó a usted y me anotó a mí para poder desarrollar todo su plan perfecto. ¿Amén? Así que yo le invito a orar en esta hora. Gracias al pastor Joel por esta invitación que nos ha entregado a mí y a mi esposo. Hemos respondido, ¿verdad? Gracias a Dios por el permiso también que nos da sobre todo eso, nuestra cobertura. Creemos que este es un tiempo de bendición. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que por su misericordia hoy nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor, porque solamente tuya es, Padre amado. Gracias porque tú nos tienes en ese lugar, Señor. Gracias porque tú nos tienes, Señor amado, Padre santo y bueno. En este sitio, Señor, nos has congregado para alabarte, para bendecirte, Señor, para ser instruidos, para ser equipados, para ser preparados, Señor, catartizados para este tiempo en el que nos ha tocado vivir, Señor. Yo vengo pidiéndote una unción especial, una unción para edificar tu iglesia, una unción para edificar a los santos para la obra de tu ministerio, Señor, para la obra que tú tienes, Señor amado, en la vida de cada uno de los que están aquí presentes. Señor, que tu Espíritu Santo se haga una realidad en esta hora. Llévate toda carga, llévate toda pesadez, llévate todo lo que no sea tuyo, Señor. Que tu Espíritu Santo venga de una manera poderosa y use la palabra, Señor, y le envíe a cada corazón con convicción en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en tus manos nos entregamos. Creemos que allí estamos seguros y que tú nos llevarás a nuestro destino seguro en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Pueden tomar su lugar en esta hora. Yo quiero hablar de ese tema que me parece muy importante porque ciertamente nos ha tocado vivir un tiempo apremiante. ¿Cuántos dicen amén? Nos ha tocado vivir un tiempo apremiante. La iglesia de este tiempo está teniendo batallas que realmente en ocasiones como que nos quieren amedrentar, porque de nación en nación el mal se ha ido como que aumentando. La Biblia dice que el mal llegará a otra nación, el mal irá de nación en nación, pero también el Señor dice que se avecina una tempestad para la tierra. Mire lo que dice la palabra del Señor. El Señor dice, el mal irá de nación en nación. Pero también dice el Señor, a causa del mal que irá de nación en nación, dice la palabra del Señor tan claramente, que se levantará una tempestad sobre la tierra. Y yo creo que esa tempestad, hermano, en cualquier momento se va a avecinar con destrucción. Y el Señor quiere salvar a su iglesia. ¿Cuántos son parte de la iglesia de Cristo? Ok, el Señor quiere salvar a la iglesia de esos juicios que vendrán. Y yo veía que cuando se habla de tempestad, se habla de un castigo de Dios, porque el Señor es el que provoca la tempestad. En ocasiones también en nuestra vida provoca tempestades, pero qué bueno es saber que la tempestad en nosotros provoca que nosotros busquemos al Señor, porque la Biblia dice que la tempestad reposará sobre la cabeza de los impíos. Y como usted ni yo no tenemos cabeza, pensamiento de impíos, la tempestad no se puede quedar en nuestra vida. No sé si usted lo cree. Entonces, yo creo que este es un tiempo en el que el Señor está preparando a su iglesia, preparando a su novia para que tome autoridad, para que tome convicción. La iglesia de este tiempo tiene que ser una iglesia, podríamos decirlo de esta manera, armada hasta los dientes. Porque hay tantas armas nuevas del enemigo y la iglesia tiene que estar despierta. Yo quiero que usted lea conmigo lo que dice la palabra del Señor.
Hay edictos contrarios que se están levantando en nuestras naciones. Y usted me podrá decir, pastora, pero esos edictos son en la tierra. Sí, pero hasta que nosotros estemos aquí en la tierra, vamos a tener que luchar, vamos a tener que enfrentarnos, vamos a tener que tomar posición y tomar la autoridad que nos ha dado el Señor, porque el Señor nos ha dicho que podemos vencer frente a las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la iglesia de este tiempo tiene que ser una iglesia poderosa. Diga conmigo, una iglesia poderosa. Una de las cosas que el Señor dice en Cantar de los Cantares: ¿quién es esta que se muestra como el alba, radiante como la luna, esclarecida como el sol e imponente como ejércitos en orden de batalla? Entonces, la iglesia de este tiempo no puede acomodarse. La iglesia de este tiempo no puede estar pasiva. La iglesia de este tiempo tiene que despojarse ciertamente de todas las cosas contrarias y prepararse en todo lo que Dios está trayendo para edificarla. Esther capítulo 3, verso 9. Vamos a aprender cómo revocar esos edictos contrarios que se han levantado en nuestras naciones. Esther 3:9 dice: si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata, agageo, enemigo de los judíos. Usted sabrá que aquí en la palabra del Señor aparece un enemigo llamado Amán. Y ese enemigo, mire usted, es el que pide un decreto. Ese enemigo llamado Amán es el que pide que se decrete en contra del pueblo de Dios. No sé si usted sabe, pero el enemigo está buscando que se decrete cosas contrarias para ti, para tu familia y para tu casa. Pero que el Señor lo reprenda, porque si usted habita bajo la sombra del Altísimo, el Señor lo va a cuidar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Voy a pedir que me le suban un poquito aquí al retorno, porque siento que me le bajaron. Estaba empezando bien y no quiero quedarme sin voz. Mire, algo que yo podía ver en la palabra del Señor: si place al rey, gloria a Dios, ahí sí. Si place al rey, dice la Biblia, estaba pidiendo a Amán que el rey que estaba en ese momento, que era Asuero, usted conoce la historia, él estaba pidiendo que ordene, que decrete, estaba pidiéndole a la autoridad que decrete un juicio, una destrucción para el pueblo de Dios. Segundo, dice: yo pesaré 10,000 talentos de plata. Es decir, que tu enemigo no solamente arma un plan, sino que hasta paga por él. ¿Está aquí? Tercero, dice el Señor en esta palabra: entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata, agageo, enemigo de los judíos. Hay algo que yo quiero que usted entienda: que aunque el enemigo tenga un plan para destruir la iglesia en este país, o no sé si usted cree que no habrá, sí hay un plan, y no solamente en esta nación, sino en todas las naciones. La iglesia está siendo como que perseguida, pero el Señor dice en esta palabra hermosa, Deuteronomio 28:8: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La bendición está en el lugar donde tú naciste. ¿Cuántos dicen amén? La bendición está en el lugar donde tú naciste. El Señor dice: yo te voy a enviar la bendición. La bendición no viene de un gobierno, la bendición viene de tu Padre Celestial. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Si Él viste los lirios del campo, te va a vestir también a ti. Tú no dependes de la economía de la tierra, tú dependes de la economía del cielo, porque allá hay calles de oro, hay mar de cristal. Él tiene toda la provisión que tú necesitas para ti y para tu casa. Puedes dar un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Mire lo que dice la palabra del Señor. El enemigo tiene un plan. El enemigo paga por ese plan. Está buscando la manera. Llegará un momento dado en que podrá decir el enemigo:
invisible, ¿verdad? Tan insignificante muchas veces, que no lo podemos percibir, pero el Señor ha dejado águilas en su pueblo para que puedan ver más allá de lo que se ve en lo natural. Pero la Biblia también menciona, mire usted para que sepa qué clase de pueblo es usted, cuántos son parte del pueblo de Dios. Número 23:20. He aquí, he recibido orden de bendecir, y él dio bendición y no podré revocarla. ¿Quién está diciendo esto? Esto lo está diciendo el adivino Balaam. ¿Pero a quién lo está diciendo? Al rey de Moab, Balac. Es decir que no sé a quién levante el Señor, pero va a decir, no puedo maldecir a la iglesia porque hay una bendición mayor sobre ella. Y tu enemigo va a saber que Dios te tiene una bendición grande. Pero mire algo más, léalo conmigo, quiero que solamente usted revise estas porciones. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. ¿Qué te apodera de esa bendición? El no tener iniquidad. ¿Está aquí? Cuando el pueblo no tiene iniquidad, la bendición de Jehová lo alcanza, lo persigue. Y dice allí el verso 22, el mismo verso. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo del rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. No sé si usted celebra esa palabra, pero el Señor ha decretado bendición. Dile al que tienes a tu lado, el Señor ha decretado bendición. Dígase con alegría, el Señor ha decretado bendición. ¿Y sabe qué? Y nadie podrá revocarla. Tu enemigo no puede cambiar el designio de Dios para ti en esta nación. Pero algo que usted tiene que saber es que no puede haber iniquidad en el pueblo. No puede haber perversidad en nosotros, porque eso alejaría la bendición. El Señor está con júbilo delante del pueblo, es decir, Él celebra cada vez que tú te reúnes y alabas al Señor. El Señor celebra contigo. El Señor hace fiesta contigo. Pero sobre todo, el que te sacó de Egipto, el que te sacó del mundo, el que te sacó del brazo fuerte de Faraón, también te va a sacar de esta tierra y te va a llevar a la nueva Jerusalén. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor en esta hora, aleluya. Pero hay que saber quién era el enemigo. Usted lo sabe, que era Amán. ¿De dónde viene este enemigo? Hay que revocar los edictos contrarios. Y para eso hay que saber quién es el enemigo. Al pueblo de Israel se le presentó a Amán como enemigo, pero este era un enemigo que había dejado heredada la nación, porque alguien no lo quiso matar y ese fue Saúl. Esther 3:1 dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Algo que yo quiero que usted vea es que el enemigo fue escalando un puesto de posición. El enemigo tiene planes y él no desiste de ellos. Es posible que tenga ahora mismo una persona, pero esa persona que trae un plan del enemigo, ¿sabe qué? Estuvo trabajando desde hace años y desde hace años antiguos, anteriores, estuvo perfeccionando el carácter, estuvo revisando la nación, estuvo revisando cada cosa y de repente cuando llegó el tiempo ya se estableció. Pero el Señor sabe qué pasó en ese momento. Yo veo algo muy importante. ¿Por qué se levantó este Amán? Porque había una iglesia Esther que estaba siendo posicionada. Esther estaba siendo posicionada. Estaba tomando la autoridad, estaba entendiendo la posición en ese momento. Y cuando aparece Amán, mire usted, el enemigo de los judíos, del pueblo de Dios, usted y yo tenemos también un enemigo, que el Señor lo reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Pero él está buscando en un momento dado aparecer y dañar lo que Dios quiere hacer en medio de la iglesia.
Y aunque se puedan sentar en sillas de autoridad, el Señor te cubrirá y no te hará daño. Lo que quiera venir a querer destruir tu vida, el Señor no lo permitirá. Mire, nosotros en el país, ¿por qué tengo que llevarle ese tema? Estoy encargada en la iglesia del Ministerio de Intercesión. Y en ocasiones hemos visto cómo el desarrollo de la nación en cuanto a la política ha estado un poco conflictivo. Ya han estado como que planes para querer perseguir la iglesia por una u otra cosa, o pedirle a los pastores que inscriban a sus iglesias porque tienen que rendirles cuenta al Estado en lo mínimo. Entonces yo veo cómo eso ya se da por desarrollarse. ¿Y sabe qué ocurre? La iglesia empieza a orar y esa persona que está a cargo de ese plan la remueven a otro lado. ¿Qué le quiero decir? El Señor está con nosotros y antes de que Él venga tiene que hacer algo poderoso con su iglesia. Así que no va a pasar nada hasta que el Señor lo permita. Nosotros estábamos en el país hace 2 años que ya creo que va a tener este gobierno. Estábamos suplicando al Señor porque fue terrible la situación en el país. Habían cosas que nosotros nunca la habíamos visto antes. Niños drogándose en los colegios, en las escuelas, donde todo parecía que era un lugar seguro, era imposible. Los niños salían drogados de ese lugar. Habían niños violentos con armas dentro de las aulas de clases. Los maestros no sabían qué hacer. La situación era cada día terrible. La violación a menores aumentaba dentro de las escuelas infantiles. Era terrible la situación. Era como que el mal se apoderaba de toda la nación. Y nosotros estábamos orando y pedíamos al Señor un cambio de gobierno, es decir, que no gane del mismo partido político. Pero algo ocurrió, mire usted, mientras nosotros orábamos y pedíamos al Señor, el grupo de intercesión, la iglesia intercediendo. ¿Sabe qué ocurrió, hermano amado? Usted podrá decir qué mala noticia, ganó el del mismo partido. Y todos nosotros, Señor, ¿qué pasó? Nos entregaste en las manos de un perverso, porque el Señor tiene juicio para cada nación. ¿Sabía usted? Cuando el Señor dice que muchachos y mujeres gobiernan tu nación y te llevan por mal camino, es como una sentencia para una nación. Eso lo dice la Biblia. Entonces, de repente todo se movió. ¿Sabe qué ocurrió? El corazón de ese hombre dijo: no voy a seguir los patrones. No es que estamos excelentes, pero hay algo muy importante: rompieron lazo en el mismo partido. Y todos nos quedamos sorprendidos. ¿Qué ocurrió? Algo ocurrió allí. ¿Qué pasó? Lo que parecía que iba a estar bien unido y que este hombre iba a seguir instrucciones. ¿Sabe qué ocurrió? En ese momento el Señor rompe el lazo, se rompe la alianza y Él dice: yo no voy a seguir más con este partido porque esto ha pasado y esto ha pasado. Y sabe que nos quedamos asombrados porque Dios obra a favor de su pueblo. Dios, cuando tiene a una iglesia en un lugar, la defiende, porque ella tiene que cumplir una misión y es predicar la palabra hasta que llegue el último al reino de los cielos. Puede darle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Entonces se levanta en la silla de autoridad. ¿Por qué le quiero decir esto? Ahí está el enemigo. Cuando nos dejaron herencias, y hay herencias que se van dejando y se van acumulando, pero no me quiero quedar allí. Este enemigo, Amán, usted sabe que Amán era Agageo, y Agageo porque viene de Agab, el rey Agab que no pudo matar a Saúl en su debido tiempo. Y de repente surge de nuevo cuando Esther está entrando en el lugar de autoridad. Cuando hay una iglesia que está entendiendo el propósito, se van a levantar enemigos como Amán. Pero hay algo que el Señor nos quiere decir. Mire usted, ¿qué pasó con Amán? Rápidamente le quiero decir esto. La palabra del Señor menciona que todo el mundo se arrodillaba y le hacía la venia a Amán. Decían viene Amán y todo el mundo se doblegaba. Lo aplaudían. Cuando la gente hacía eso era porque quería un favor de él. Pero hubo un siervo llamado Mardoqueo, que es lo que yo quiero que usted entienda. Mardoqueo, cuando ve tal situación, él no se arrodilla, él no le hace pleitesía.
¿Por qué? Porque él sabía que Amán era un enemigo. Porque él sabía que él venía en contra del pueblo. Pero inmediatamente allí se levanta, ¿verdad?, el decreto, el edicto de maldición de Amán contra el pueblo de Dios. Y yo creo que es el tiempo donde los mardoqueos, los siervos de Dios que están aquí en esta hora, tienen que doblarse solamente delante del Señor. Está pasando algo, usted no puede meterse a participar de política, porque su arma no es esa. Su arma es estar delante del Señor, orando por su nación, orando por su casa, orando por la iglesia. Yo creo que hay una unción especial de oración que se tiene que levantar en México. Una unción de oración. ¿Sabe por qué? Porque la gente de nuestro alrededor corre peligro todo el tiempo. La gente de nuestro alrededor está temiendo todo el tiempo por su vida. Pero hay una bendición. Nosotros no nos arrodillamos delante de un gobierno, de un hombre que hace propuestas y creemos que nos va a salvar. No, Señor, nosotros nos arrodillamos delante del único Dios que puede guardar nuestra vida. El que ha dicho que te guardará cuando entres y cuando salgas de tu casa. ¿Está aquí todavía? Cuando entre y cuando salga, Él te cubre con su mano derecha. Él está haciéndote sombra todo el tiempo. La iglesia de México es una iglesia que debe levantarse con un poder poderosísimo en la oración. Ahora más que nunca las rodillas se deben de doblar delante del Señor. Ahora más que nunca, si la nación, el enemigo quiere tomarla y dañarla, aquí hay una nación santa que es la iglesia de Cristo, que no se va a dejar manchar la vestidura por nada de este mundo ni por una negociación barata, hermano. Nosotros tenemos que saber a quién estamos sirviendo. Mardoqueo dijo: ¿por qué yo me voy a humillar delante de una autoridad? Porque Amán era autoridad. ¿De qué me está hablando, pastora? Ester 3:15. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey. El edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de la ciudad de Susa estaba conmovida. ¿Qué ocurre cuando hay decretos o edictos contrarios? Edictos, porque usted no sabe qué es lo que está fraguando el enemigo por debajo de lo que se ve. Usted no puede estar pretendiendo que todo está bien porque hay un momento de paz o hay un discurso de paz. No puede estar pensando de esa manera, porque el hombre de su perverso corazón va a sacar lo malo y va a empezar de repente a decir cosas muy bonitas, pero hay un engaño detrás. Y la iglesia tiene que estar despierta, vigilando cada cosa, revisando todo lo que está ocurriendo, porque el enemigo no va a ganar territorio más que la iglesia. La iglesia es la luz del mundo. Una luz no puede apagarse. Usted es la sal de la tierra y la sal no puede perder su sabor. Donde lo plantaron, usted tiene que ser sal. Donde lo plantaron, usted tiene que ser luz, porque el Señor tiene un propósito con esta nación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ruego al Señor hacerme entender. Dice que hubo una conmoción tremenda. Llegará un momento de repente en que hay cosas que nos causarán conmociones, porque dice la Biblia que salieron prontamente los correos por mandato del rey. Aquí estaba trabajando Amán con el rey Asuero. Vino el edicto sobre la nación, vino el edicto sobre el pueblo de Dios, y enseguida vino el temor. Y mire, y en ese momento yo creo que es bueno revisar lo que dice la palabra, pero no me quiero quedar allí porque hay algo que le tengo que explicar. El Señor ha dicho que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. ¿Sí o no? Las puertas del Hades, las puertas del infierno. Mire, es posible que las puertas del infierno estén abriéndose todo el tiempo y estén sacando basura cada día, estén sacando contaminación cada día. Y usted dice: ¿de dónde salió esta idea?
¿De dónde salió esta contaminación? Las puertas del infierno están abriéndose todo el tiempo y que el Señor reprenda todas esas potestades. Pero están continuamente abriéndose. No podemos cerrarles, pero porque están siempre sacando la basura que hay en el infierno. En el infierno se ve que salen seres transformados que no se saben qué son. Tienen cabeza de mujer, cabello de mujer, tienen, ¿verdad?, alas de águila. Tienen, hermano, un poco de cosas se ven en el Apocalipsis. Eso sale del abismo, del infierno. Y hay contaminaciones que están saliendo. Pero el Señor dice, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Ahora más que nunca la iglesia debe de mantenerse, hermano, en un poder sobrenatural para cerrarle y no darle lugar al enemigo para que entre con contaminación. Porque hay algo que el Señor decía, si ya pecó Israel, que no peque Judá. Era como que el Señor lo rogaba. En el mundo hay demasiada contaminación, que no entre la contaminación al pueblo de Dios. Cuando a Lot le estaban tocando la puerta los hombres de Sodoma y querían entrar y hacían fuerza en la puerta de la casa de él, ¿qué ocurrió? Los ángeles vinieron en ayuda para que esa atmósfera de sodomía que había afuera no entrara a la casa de Lot. Estamos frente a una batalla todo el tiempo y nosotros debemos de saber que el enemigo está pensando nuestra destrucción. El enemigo está pensando acabarnos y destruirnos, pero hay algo que el Señor está diciendo: te doy permiso para que revoques los edictos contrarios de tu adversario. ¿Cuántos reciben esa autoridad de Dios? Te doy permiso para que revoques. ¿Qué es revocar? Dejar sin valor o efecto una ley, una norma o una disposición. Amán dijo, este va a ser el edicto. Vamos a irnos contra el pueblo que no hace nada en esta tierra. Usted podrá oír en algún momento dado que algún gobernante diga, no nos hace bien una iglesia en la nación. Se oye en otros países que dicen los gobernantes, los cristianos le hacen daño a la familia. Que el Señor reprenda esas palabras de mentira. ¿Cuántos fueron salvados? ¿Cuántas familias han sido rescatadas? Pero los gobernantes de este mundo están diciendo, no hay ningún derecho de ellos para imponer lo que es la idea natural de la familia, porque la familia tiene que ser de esta otra manera. No es hombre ni mujer, puede ser otra familia diversa. El Señor reprenda, porque el Señor dijo que hizo hombre y hembra, varón y mujer. El Señor diseñó la familia y la defiende hasta el final, porque hay familia en los cielos también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De quien toma nombre toda familia en los cielos. El Señor diseñó la familia. Si fueren destruidos los fundamentos, dice la palabra en Salmos capítulo 11, ¿qué ha de hacer el justo? Si los fundamentos están siendo destruidos allá afuera, la iglesia tiene que ser una defensora de los fundamentos que el Señor ha establecido. Revocar es dejar sin valor o efecto. ¿Cuál era? Ya voy terminando, creo que sí tengo tiempito todavía. Esther 3:13. ¿Cuál era el edicto contrario? ¿Cuál era el edicto que tenía el enemigo en contra del pueblo de Dios? Y yo quiero que usted lo lea conmigo. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Mire usted, y fueron enviadas las cartas. ¿Cuáles cartas? Las que escribió con su decreto Amán el enemigo. ¿Y cuál era la orden? Destruir, diga conmigo, destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Pero está diciendo
jóvenes, ancianos y niños y mujeres. ¿Sabe qué? El enemigo no nos quiere. Pero mejor tampoco nosotros lo queremos a él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos, ¿verdad?, una confrontación todo el tiempo. Pero el enemigo estaba designando aquí una orden y era: tenemos que destruir, tenemos que matar y tenemos que exterminar. Y mire lo que dice la palabra, porque también dice que también quería apoderarse de sus bienes. La palabra destruir tiene este significado. Mire usted, la palabra destruir es la palabra shamat. Y esa palabra tiene que ver con desolar, perecer, quebrantar, quitar, raer, exterminar, matar, asolar, borrar, desarraigar, deshacer, destrucción, destruir. Lo que quiere el enemigo es que tú seas destruido. Pero no lo va a conseguir. Porque como le leí al principio, lo que el Señor ha bendecido, el diablo no lo va a maldecir. Cuando dijo: corran la voz, esta es la voz. Ay, hermana, me está asustando. No es para que se asuste, es para que tome valor como iglesia de Cristo. El enemigo dice que quiere hacerte un shamat, quiere desolarte. Por eso ha venido la dificultad que ha venido a tu vida en este tiempo. Si alguno había estado diciendo: hermana, me he sentido quebrantado. El enemigo estaba buscando quebrantarte para matarte. La enfermedad que vino en algún momento dado quiso destruirte, pero el Señor dice: donde se dijo muerte, Él va a publicar vida. No moriré, sino que viviré para contar las obras del Señor. Puede dar un fuerte aplauso al Señor si usted lo cree, hermano. Mire algo muy importante. Cuando dice que quiere matar, está hablando de la palabra harak. Y esa palabra tiene que ver con golpear. Hay golpes que han venido. Ese es el edicto de Amán. Es el edicto del enemigo. Ha querido venir ¿con qué? Con enfermedad, hasta con malas noticias a la casa. Así es, en el nombre de Jesús. Pero ha venido un golpe bajo, te han dado. Algo ocurrió en esta semana. O has venido batallando con cosas. Ese es el designio del enemigo. Pero el Señor dijo claramente que tú no vas a morir, tú vas a vivir. No te va a poder destruir todo edicto de las tinieblas, porque tu rey no lo ha dicho. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe por qué no va a pasar eso? Porque su rey no lo dijo. Y su rey es Jehová de los ejércitos. Si el rey no te dijo que te iba a quitar la vida, es porque nadie te la va a poder quitar. Así sea de la tumba, te tienen que sacar, porque hay un propósito de Dios para que lo cumplas en este tiempo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Las heridas que has recibido, los golpes que has recibido, la situación de muerte que has atravesado, el Señor dice: eso lo quiso tu adversario. Así que no te estés atribuyendo a culpas y a tantas cosas. Levántate y sigue caminando y no aceptes el designio de Amán. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor? Déselo con fuerza, aleluya. El plan era destruir, matar y exterminar. El enemigo solo vino a robar, matar y destruir. ¿No se le parece? El enemigo ha querido eso, con todo lo que ha estado atravesando. Pero mire, esa palabra exterminar es la palabra abat. Y esa palabra tiene que ver con descarriarse. ¿Te ha venido en este tiempo un momento como que todo se quiere desbaratar y quieres tirar la toalla? Decimos nosotros allá. ¿Acá también se dice eso? ¿Quieres abandonarlo todo? Te vino un momento de dificultad y dijiste: no, el ministerio es imposible, pastor. Aquí le voy a dejar la iglesia. Vea usted a quién manda. Hay un ataque de exterminio de Amán, que es tu enemigo. Pero que el Señor lo reprenda, porque tú no te vas a descarriar. Porque si una oveja se perdió, había que irla a buscar. El Padre no va a permitir que tú te descarríes, hermano.
con vara y callado. Vara por si acaso si te portas mal y no quieres obedecer. Y callado para cogerte de donde sea, para que no te descarríes. Hay un plan, hay un propósito y tú tienes que obedecer a ese propósito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? También Abba tiene que ver con perderse, mire usted. Perderse. Dice el Señor, por torpe que sea alguien, no se va a perder del camino. Porque hay un buen pastor que está cuidando por sus ovejas. Y si cuida las ovejas, Él cuidará a los ministros para que no se pierdan del camino, para que lleguen a cumplir la misión. El enemigo lo que quiere es corromper. Quiere entrar corrupción, corromper la casa, entrar el pecado a la casa. Ese es el plan del enemigo. ¿Sabe qué ocurrió cuando el pueblo salía rumbo a Egipto? Cuando estaba de camino, se encontró con Moab, la tierra de Moab. Sale Balán y le dice a Balac: yo no puedo maldecir lo que Jehová ha bendecido. Pero luego de eso, ¿sabe qué dice? Solamente si el pueblo peca, va a llevar bendición sobre sí, maldición sobre sí, perdón. Solo si el pueblo peca. Esa fue la estrategia del enemigo, corromper al pueblo. ¿Cómo lo corrompió? Le presentó mujeres desvergonzadas. Y allí comienzan a caer en fornicación, adulterio, y entonces el enemigo, el Amán, dijo: bien, porque ahora sí no voy a castigarlos yo, sino que la destrucción vendrá por su Señor. Pero el Señor en su misericordia levantó sacerdotes como Finés, atravesó el pecado, la corrupción, y el Señor le dio una nueva oportunidad al pueblo. Por eso es que el enemigo ha dicho destrucción, ha dicho muerte, ha dicho también exterminio, pero el Señor dijo: en este año habrá un renuevo. Aunque el árbol fuere cortado y su raíz se envejezca al olor del agua, este va a reverdecer como planta nueva. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Puede alabar al Señor en esta hora y a su nombre. Y a su nombre. Hay una bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ellos, Amán, los enemigos, están buscando la destrucción, pero el Señor, mire lo que hace. Yo encontraba en la palabra que así como se levantó un decreto del enemigo, que fue de Amán, Esther 8:13, ya lo voy a dejar, dice lo siguiente: la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. ¿Sabe qué ocurrió? Aquí viene un edicto, pero de Mardoqueo ahora. ¿Qué le quiero decir con esto? Amán hizo un decreto. El Señor levanta siervos para darte un decreto de bendición en este año. El decreto, como le decía, fue el renuevo. ¿Y qué pasó con el árbol? Estuvo cortado. Quizás estuvo pasando su peor momento. Hay muchas razones por las que se corta un árbol. Uno de esos es que no dio buen fruto. Y como no dio un buen fruto, fue cortado el árbol. Otras razones por las que el árbol es cortado, cuando también se dice en la Biblia que Acera era un árbol, y cuando vino Asa lo cortó, lo sacó. Está hablando cuando era instrumento de idolatría, también hay árboles cortados. Y otras cosas también menciona la Biblia, por qué se cortan los árboles. Pero hubo una sentencia, pero el Señor no te deja solamente con esa sentencia. Si en algún momento dado algo ocurrió en tu vida, el Señor dice: a pesar de todas las cosas, tengo una buena noticia para ti. Es como que te saliera con un pañuelito blanco y te dice: te llamo a paz, reconciliémonos. No sé si hay alguien aquí que necesite escuchar esta palabra, pero el Señor le dice: reconciliémonos. Eres un árbol cortado, has estado con la raíz seca, pero hoy yo vengo a darte a oler agua, porque si empiezas a olerla, la vas a querer tomar, y si la vas a querer tomar,
nadar en los ríos de agua de bendición. Y a su nombre. Mardoqueo hizo un decreto. Y el decreto que él hizo fue que estuviesen preparados para aquel día. Cuando hay un decreto de bendición, los siervos de Dios vienen y te preparan. Va a venir esto, pero tú ya estás preparado. Va a venir lo siguiente, pero te van levantando las manos, porque no puedes estar con las manos caídas, ni con las rodillas que te están temblando. Lo que estamos haciendo en esta hora es decirte, el Señor te va a levantar como una iglesia poderosa. En el lugar donde te plantaron, vas a dar fruto abundante. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y dice que los correos, aquí viene una buena noticia, nosotros somos los correos de Dios. Nosotros los que estamos predicando somos los correos del Señor. Y viene algo, si la noticia vino a velocidad, la buena noticia del Señor también se dará a conocer en medio de la iglesia. La Biblia dice que la buena noticia reconforta los huesos. Los buenos mensajeros van a venir en este tiempo porque hay una esperanza en este año 2019. El Señor viene, Maranata, a prepararse la iglesia. Cristo viene ya y a su nombre. Los correos, nosotros, a los que el Señor está moviendo de nación en nación, estamos a velocidad corriendo con una entrega, con un llamado para la iglesia. Y la iglesia tiene que levantarse, tiene que despertarse. Tienen que haber ministros como Mardoqueo diciendo, no te acomodes, iglesia. Esther estaba acomodada, la desacomodaron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, algo que ya tengo aquí y se lo prometo que lo dejo. Aleluya. Algo ocurrió. Se revoca el edicto del enemigo con otro edicto mejor. Y el edicto de tu rey pesa más que el del rey de ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El edicto de tu rey pesa más. Le dijeron a Esther, ¿qué vas a hacer, Esther? Ella tenía que hacer algo. Y es que ella debía presentarse delante del Señor. ¿Estás atravesando edictos contrarios? Pueden ir pasando los hermanos de alabanza. ¿Estás atravesando edictos contrarios? ¿Has estado atravesando por edictos de muerte, de enfermedad? Has estado atravesando por edictos de malas noticias. Llega una, viene otra y viene otra. El Señor le dice a la iglesia en esta hora, ¿sabe qué? Mi Esther, mi reina, mi iglesia le dice, preséntate delante de tu Dios. Tienes un Dios, corre a tu rey. Tienes un problema, corre a tu Señor. Tienes una dificultad, humíllate delante de Dios. El verso 4 dice de Esther 8, el rey extendió a Esther el cetro de oro, el cetro de misericordia aún está esperando por ti. Acércate al trono y el Señor te va a responder con su misericordia. Dice la Biblia, Esther inmediatamente se levantó. Es decir, que no estaba levantada. La iglesia no está levantada, pero necesita que alguien venga y la sacuda y le diga, tienes que acercarte al trono de misericordia. Tienes que acercarte. Los que cantan, los que profetizan, los que predican, los que oran, los que vienen a sentarse en la banca, tienen que acercarse al trono de misericordia. Acércate al trono de misericordia. El edicto del enemigo vendrá sobre aquellos que no están preparados, sobre aquellos que no quieren acercarse al trono de gracia. Pero el Señor dice que la levantó a Esther. Hoy yo vengo a decirte que el Señor te extiende el cetro para que te levantes de una vez y para siempre. Y dice que se puso en pie delante del rey.
Y comienza ella a pedir si place al rey, si he hallado gracia delante de él, y si parece acertado al rey, y si yo soy agradable. Quiero decirte que si tienes fe, le agradarás a Dios. Póngase de pie en esa hora. El edicto fue cambiado. Diga conmigo, el edicto contrario es cambiado por el edicto divino. Dios ha dicho que te va a bendecir. Dios ha dicho que eres bendición. Dios ha dicho que así como te ha sacado del mundo de Egipto, te va a sacar de la tierra también en algún momento cuando Él venga a levantar a su iglesia. Dios ha dicho que te ha perdonado de tu pecado. Dios ha dicho que eres libre, por lo tanto no hay yugo de esclavitud, solo el yugo de Cristo sobre tu vida. Dios ha dicho eso. Cuando los judíos se enteraron de que había sido muerto Amán porque el Señor le entregó a Esther en su mano a su enemigo y a la casa de su enemigo, dice la palabra del Señor claramente que se puso el decreto y lo puso a Mardoqueo. Y Mardoqueo dijo estas palabras. Él dijo lo siguiente. Él dijo que los judíos que se hallaban en Susa se reunieran el 13 y el 14 del mismo mes y descansaran el día 15 y lo proclamaron día de banquete. Cuando era el día de la batalla, era el día 13. El día 13, mire usted, el día 13, el número de rebelión. Era el día de la batalla. El edicto fue: defiéndanse, defiéndanse, defiéndanse. Salgan y peleen su batalla. ¿Tienes una batalla? Pelea tu batalla. No te atemorices, pelea la batalla que estás enfrentando. Pero luego le dice: en ese día el enemigo va a temer y va a tener que huir, no va a querer meterse contigo, porque el Señor te ha prometido la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire usted, el 13 fue un día de batalla. Pero el Señor hizo que ese día de batalla se transforme en 2 días de gozo. Estás peleando batallas hoy. Una buena noticia: vendrán días y días de gozo. El Señor está diciendo: aumentaré tu alegría por la victoria que te daré. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. De un fuerte grito de júbilo. Eso es para el que lo cree. Estaba atravesando. Yo creo que ya se me fue el tiempo, ¿verdad? Se me fue el tiempo, sí. Yo creo que este es el día en que tú vas a definir la victoria que vas a tener próximamente. ¿Cuáles son los edictos que has tenido de muerte, de exterminio, de destrucción? Se va a destruir algo en tu vida. Entonces yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que el Señor no ha decretado eso. Si no hay iniquidad en el pueblo, no hay derecho legal. Diga conmigo: no hay derecho legal. Levante su manito allí donde está. Levante su manito y mésala delante del Señor. Cuando Esther se acercó al trono, le extendieron el cetro de misericordia. Hoy yo vengo pidiéndole al Padre que te extienda el cetro de misericordia. Estás pidiendo algo imposible ante los ojos del hombre. Hoy el Señor viene a abrirte la puerta de su misericordia. Hoy viene a ponerte de pie. Hoy viene a decirte que es el día de tu victoria. Has tenido un día de noche de pelea. Viene el doble de gozo, viene el doble de regocijo, viene el doble de la alegría, porque el Señor te viste de manto de gozo. Aleluya.